Las manos de Sara temblaron mientras pasaba las páginas amarillentas del álbum de fotos de su abuela, cada crujido resonando en el ático silencioso donde las motas de polvo danzaban en la luz del sol de la tarde que se filtraba por una pequeña ventana. El aroma mohoso del papel viejo y los recuerdos olvidados llenaba sus fosas nasales mientras trabajaba entre cajas de recuerdos familiares, una tarea que había estado evitando desde el funeral 3 semanas atrás. Habían pasado 18 años desde la reunión familiar de los Hartwell, que lo cambió todo, pero las imágenes aún perseguían sus sueños con claridad cristalina. Se detuvo en una foto grupal de esa tarde de julio. 37 rostros sonrientes, reunidos en el amplio césped de la vieja granja, todos vestidos con sus mejores ropas de verano. Su yo más joven estaba en la fila de atrás, las coletas torcidas, helado de chocolate manchando su vestido amarillo de verano. La tía Marie sostenía a la bebé, Emma, quien entonces no podía tener más de 6 meses. El brazo del tío Jim rodeaba los hombros de su esposa, ambos aún felizmente inconscientes de que su matrimonio se desmoronaría bajo el peso de lo que estaba por venir. Pero los ojos de Sara no se dirigían a las expresiones alegres o a las mesas de picnic cargadas con la famosa ensalada de papa de la abuela y las costillas a la parrilla del tío Pete. En cambio, se fijaron en algo que nunca había notado antes, una figura sombría acechando en el borde del encuadre, parcialmente oculta detrás del roble ancestral cuyas ramas extendidas habían proporcionado sombra para generaciones de Hartwell. Los gemelos, Michael y Matthew, tenían 7 años cuando desaparecieron ese día, idénticos en todos los aspectos, excepto por una pequeña cicatriz sobre la ceja izquierda de Michael de un accidente de bicicleta el verano anterior. Sara recordaba cómo habían discutido esa mañana sobre quién se pondría la gorra azul de béisbol con el logo de los Red Sox, finalmente decidiendo usar gorras a juego para que ninguno se sintiera excluido. Un momento estaban jugando al escondite con los otros niños, sus risas idénticas resonando por la propiedad mientras corrían entre los viejos manzanos y el granero desgastado. Aún podía escuchar la voz de Matthew gritando, «¿Listos o no? Aquí vamos», de esa manera cantarina que hacen los niños. Al momento siguiente, habían desaparecido sin dejar rastro, dejando atrás solo esas gorras de béisbol a juego abandonadas cerca del arroyo que corría a lo largo del borde oriental de la propiedad. La búsqueda había durado semanas. Agentes del FBI recorrieron los bosques con perros detectores de cadáveres. Voluntarios de 3 condados formaron líneas de búsqueda que se extendían por millas. Los helicópteros circularon por encima mientras los buzos exploraron cada estanque y arroyo en un radio de 50 millas. Pero los niños simplemente se habían desvanecido, como si la tierra se los hubiera tragado enteros, dejando atrás una familia destrozada por el dolor, la sospecha y el tipo de esperanza desesperada que lentamente se transforma en aceptación y luego en una herida que nunca termina de sanar. Sara ajustó la lámpara del escritorio, su luz blanca intensa creando sombras marcadas sobre la fotografía. La figura era apenas visible, pero algo sobre la postura, ligeramente encorvada hacia adelante, las manos entrelazadas detrás de la espalda, y la forma en que la persona parecía estar observando a los niños en lugar de participar en las festividades, envió agua helada por sus venas. Era la postura de alguien observando, calculando, esperando el momento adecuado. Tomó la lupa de su abuela, la misma que la anciana Abby ya había usado para sus crucigramas y trabajos de costura, y se acercó más. La imagen era granulada, ligeramente desenfocada, pero mientras ajustaba el ángulo y entrecerró los ojos a través de la lente, las características se volvieron más claras. La nariz prominente, la línea del cabello que retrocedía, la forma particular en que sostenía su hombro izquierdo ligeramente más alto que el derecho. Una vieja lesión de sus días en el ejército. Siempre había afirmado. «¡Jesucristo!», susurró, las palabras colgando en el aire polvoriento como una acusación.
Tío Robert, el hermano mayor de su padre por 3 años, el hombre que había organizado las partidas de búsqueda con precisión militar, ladrando órdenes a los voluntarios y coordinando con las fuerzas del orden. Había sido él quien consoló a la tía Marie cuando colapsó en la orilla del arroyo donde encontraron las gorras, sosteniéndola mientras gritaba los nombres de los niños hasta que se le agotó la voz. Había sido el pilar de fortaleza cuando todos los demás se desmoronaron, haciéndose cargo de los trenes de comida para los padres angustiados, manejando las entrevistas con los medios, incluso contratando un investigador privado cuando la búsqueda oficial fue suspendida después de 6 semanas. Robert había sido quien sugirió el fondo de recompensa, contribuyendo los primeros $1000 de sus ahorros. Había impreso volantes con las fotos escolares de los niños, Michael sonriendo con sus 2 dientes delanteros faltantes, Matthew serio y pensativo, y los había colocado en paradas de camiones y áreas de descanso en 3 estados. Durante meses, había manejado pistas y pistas falsas, conduciendo cientos de millas para investigar avistamientos reportados que inevitablemente no llevaban a ninguna parte. El mismo hombre que ahora vivía solo en esa misma granja donde había tenido lugar la reunión, habiéndola heredado después de la muerte de la abuela el mes pasado, cuando la anciana finalmente sucumbió a la neumonía que había estado debilitando lentamente sus pulmones durante los últimos 2 años. Robert se había mudado inmediatamente, afirmando que quería preservar la propiedad familiar, mantenerla lista para cuando los niños finalmente regresaran a casa. Todos habían pensado que era conmovedor, aunque algo obsesivo después de todos estos años. El teléfono de Sarah vibró, un mensaje de texto de su madre. No olvides recoger las últimas cosas de la abuela antes de que Robert venda la casa. Quiere todo despejado para el fin de semana. La coincidencia se sintió como el destino, o tal vez una advertencia. Sarah había planeado hacer un último viaje a la granja de todos modos, pero ahora tenía un propósito más allá del sentimentalismo. Fotografió la página del álbum con su teléfono, su corazón martilleando mientras hacía zoom en el rostro medio oculto de Robert. La expresión era inconfundible, cálculo frío enmascarado por preocupación familiar. 3 horas después, el auto de Sarah crujió sobre el sendero de grava de la granja, Hartwell. La colonial de 2 pisos se veía exactamente como así había sido 18 años atrás, pintura blanca ligeramente descascarada, contra ventanas verdes desvanecidas por décadas de sol y tormentas. El camión de Robert no estaba en el sendero. Había mencionado algo sobre ir al pueblo por suministros cuando llamó para organizar la visita. La llave de repuesto aún estaba escondida bajo la rana de cerámica junto al porche delantero, una tradición familiar que ahora parecía ominosamente descuidada. Sarah se dejó entrar, respirando el aroma familiar de madera vieja y sachets de lavanda. La presencia de la abuela persistía en cada rincón, desde los tapetitos en las mesas auxiliares hasta la colección de pájaros de porcelana en la repisa de la chimenea. Pero Sarah no estaba aquí por nostalgia. Se movió con propósito hacia la puerta del sótano, recordando cómo el tío Robert siempre había sido rápido en redirigir a la familia lejos de ciertas áreas durante las visitas. La abuela se está haciendo vieja, decía. Algunas habitaciones ya no son seguras. Las escaleras del sótano crujieron bajo su peso, cada paso produciendo un tono diferente como las teclas de algún piano macabro. Sacó la linterna de su teléfono, proyectando sombras marcadas sobre las paredes de piedra de los cimientos que su bisabuelo había colocado con sus propias manos en 1923. El haz reveló los detritos de 8 décadas. Cajas de decoraciones navideñas con etiquetas desvanecidas en la escritura cuidadosa de su abuela. Muebles viejos cubiertos con sábanas que parecían fantasmas durmiendo. Una colección de latas de pintura organizadas con precisión militar contra una pared, típico de la organización obsesiva de Robert. El horno ancestral zumbaba en la esquina, su ritmo constante extrañamente consolador en el silencio opresivo.
Pero había algo más, algo que hizo que su piel se erizara con un miedo primitivo que no podía identificar del todo. El aire se sentía diferente aquí, cargado de secretos y sufrimiento de una manera que la hacía querer darse vuelta y huir de vuelta por esas escaleras. A primera vista, parecía como cualquier otro sótano en cualquier otra casa vieja. Pero Sarah había aprendido a notar detalles en su trabajo como fotógrafa de escenas del crimen. Sombras que caían mal, espacios que no tenían del todo sentido, los signos sutiles de que alguien había estado tratando de ocultar algo. Entonces lo vio, y su sangre se convirtió en agua helada en sus venas. Detrás del horno, parcialmente oculta por lo que parecía ser una pared falsa, construida con la misma piedra que los cimientos, trabajo hábil que engañaría a un observador casual, había una puerta pequeña, del tamaño de un niño, tal vez 4 pies de alto y apenas lo suficientemente amplia para que pasara una persona pequeña. La madera estaba pintada para coincidir con las paredes del sótano, camuflada tan expertamente que casi la perdió incluso con su ojo entrenado. La respiración de Sarah se cortó cuando notó los arañazos alrededor de la cerradura, arañazos frescos en la madera vieja, cortes brillantes que atrapaban la luz de su teléfono. Eran recientes, como si la puerta hubiera sido abierta repetidamente, tal vez incluso en los últimos días. La cerradura de latón en sí misma era nueva, incongruente contra la puerta desgastada, y había agujeros de tornillos frescos donde el hardware había sido reforzado recientemente. Sus instintos profesionales lucharon contra su terror. Como fotógrafa de escenas del crimen, había aprendido a documentar todo, a notar los detalles que otros perdían. Pero como miembro de la familia, como alguien que había amado a esos 2 niños pequeños, no quería nada más que salir corriendo y gritando de este lugar y nunca mirar atrás. Sus manos temblaron mientras probó la manija, cerrada, pero la madera alrededor del pestillo era vieja y suave. Unos cuantos empujones decididos con su hombro, y la puerta se astilló y abrió. El olor la golpeó primero, no la descomposición o muerte que había esperado a medias, sino algo infinitamente más perturbador. La infancia, el aroma de crayones y papel de construcción, cajas de jugo y galletas Graham, esa mezcla particular de jabón y suciedad e inocencia que se adhiere a los niños pequeños que han estado jugando afuera todo el día. Era como si el tiempo se hubiera detenido en este pequeño espacio, preservando no solo la evidencia física, sino la esencia misma de la juventud. La linterna de Sarah reveló una pesadilla disfrazada de dormitorio. El espacio era tal vez de 6 por 8 pies, con un techo tan bajo que un adulto tendría que agacharse. 2 camas pequeñas estaban empujadas contra las paredes opuestas, cubiertas con sábanas que una vez habían sido azul brillante, pero se habían desvanecido a un gris enfermizo. Los colchones eran delgados pero limpios, con hendiduras que sugerían uso reciente. Entre las camas había un pequeño estante de madera, pintado de blanco pero astillado y desgastado. En su superficie había objetos que hicieron que las rodillas de Sarah se doblaran. 2 gorras de béisbol, una ligeramente más desvanecida que la otra, pero inconfundiblemente las mismas gorras de los Red Sox por las que los gemelos habían estado peleando esa última mañana. Junto a ellas había una colección de libros para niños, sus lomos agrietados por la lectura repetida, y un camión de juguete de madera que recordaba que Michael llevaba a todas partes cuando tenía 5 años. Pero fueron los otros detalles los que realmente la horrorizaron. Una mesa pequeña con 2 sillas, del tamaño para niños, con libros para colorear aún extendidos sobre su superficie. Las paredes cubiertas con dibujos de crayón, figuras de palitos de un hombre alto y 2 niños pequeños, siempre la misma configuración, siempre mostrando al hombre con sus brazos protectoramente alrededor de los niños. En una esquina, un balde que servía como baño primitivo, y junto a él una pila de ropa pequeña, cuidadosamente doblada y organizada por tamaño, mostrando una progresión desde tallas de niño
hasta adolescente, hasta adulto joven. Sara se tambaleó hacia atrás, su teléfono cayendo al suelo. En la oscuridad, lo escuchó. El sonido inconfundible de un auto llegando al sendero arriba. Robert había llegado a casa. Su mente se aceleró mientras tomó su teléfono y tomó fotos rápidas de la habitación, las camas, las gorras. Evidencia. Necesitaba evidencia. Pero mientras los pasos cruzaban el piso arriba, se dio cuenta de que necesitaba algo más inmediato. Escape. El sótano tenía una ventana, alta y estrecha, pero lo suficientemente grande para que ella se escurriera si podía alcanzarla. Sara apiló cajas debajo de ella, sus movimientos frenéticos mientras la voz de Robert gritaba desde arriba. «¿Sara? ¿Eres tú, cariño? Vi tu auto afuera». No respondió, concentrándose en el pestillo de la ventana. 18 años de pintura y óxido lo hacían casi imposible de abrir, pero la desesperación le dio fuerza. Finalmente cedió, y se alzó, y pasó por ella, emergiendo en el patio lateral justo cuando escuchó los pasos pesados de Robert en las escaleras del sótano. Sara corrió a su auto, buscando las llaves torpemente, mientras Robert aparecía en la ventana del sótano por la que acababa de escapar. Sus ojos se encontraron por un momento, los de él abiertos con shock y algo más, reconocimiento. Él sabía que ella sabía. El auto rugió a la vida y Sara aceleró por el sendero de grava, su teléfono ya marcando 911, antes de llegar a la carretera principal. 911. ¿Cuál es su emergencia? Los encontré. Sara jadeó en el teléfono. Los gemelos que desaparecieron hace 18 años. Están en el sótano de mi tío. Los ha estado manteniendo. La calma profesional de la operadora vaciló. Señora, ¿está diciendo que encontró niños desaparecidos que desaparecieron hace 18 años? ¿Siguen vivos? La mente de Sara se tambaleó. ¿Lo estaban? La habitación había sido mantenida, pero no había visto a los niños mismos. Las gorras, las camas, el aroma infantil, todo sugería ocupación continua. Pero, ¿por quién? Los gemelos tendrían 25 años ahora, hombres adultos. A menos que... No lo sé, susurró. Pero hay evidencia. Una habitación oculta. Tienes que llegar allí antes de que la destruya. Dentro de una hora, los autos de policía rodearon la granja. Sara esperó al final del sendero, observando mientras los oficiales se llevaron a Robert esposado. Su rostro estaba en blanco, sin emociones, pero sus ojos encontraron los de ella mientras pasaba. No había arrepentimiento allí, solo la furia fría de alguien cuyo mundo cuidadosamente construido finalmente había colapsado. La detective Martínez se acercó a ella, libreta lista. Encontramos la habitación que describiste. Tienes razón. Muestra signos de uso reciente, pero no hay ocupantes actuales. ¿Qué hay de Robert? ¿Qué está diciendo? Nada todavía, pero encontramos algo más. La expresión de la detective era sombría. Un diario. Entradas detalladas que se remontan a 18 años. Documenta todo. Sus rutinas, su crecimiento, su adaptación al cautiverio. Sara se sintió enferma. ¿Estuvieron vivos todo este tiempo? Según las entradas, sí, hasta hace poco. Martínez hizo una pausa, eligiendo sus palabras cuidadosamente. La última entrada está fechada hace 3 meses. Menciona día de graduación y nuevos comienzos. Creemos que puede haberlos liberado, pero no estamos seguros de por qué o dónde podrían estar. La investigación consumió las siguientes semanas. El diario de Robert pintó un cuadro perturbador de manipulación psicológica metódica. Había convencido a los gemelos de que su familia los había abandonado, de que él era su protector en un mundo peligroso. Los había educado a su manera retorcida, creando una relación que era parte figura paterna, parte captor.
Pero el diario también reveló algo inesperado: afecto genuino. Las entradas de Robert mostraron preocupación real por el bienestar de los niños, orgullo en sus logros, incluso amor, aunque amor filtrado a través de la lente de alguien profundamente perturbado. No era el cálculo frío de un depredador típico, sino algo más complejo y en última instancia más trágico. El avance llegó cuando Sarah recibió una llamada telefónica inesperada. ¿Es Sarah Hartwell? La voz era masculina, nerviosa, desconocida. Sí, vi las noticias, sobre el tío Robert, sobre lo que encontraron. Una larga pausa. Mi nombre es Michael Hartwell. El mundo de Sarah se inclinó. ¿Michael? Sé que esto es difícil de creer. Matt está aquí conmigo. Hemos estado tratando de descubrir cómo contactar a la familia durante meses, desde que Robert nos dijo la verdad. ¿La verdad? Que nos llevó, que nuestra familia real había estado buscándonos. Dijo que se estaba muriendo, que no podía vivir más con el secreto. Nos dio dinero, papeles de identificación que de alguna manera había obtenido, y nos dijo que éramos libres de irnos. Pero Sarah... La voz de Michael se quebró. No sabíamos cómo explicar 18 años de ausencia. No sabíamos si alguien nos creería o si siquiera nos querrían de vuelta. La reunión tuvo lugar en la estación de policía, con consejeros y trabajadores sociales presentes para ayudar a navegar la complejidad imposible de la situación. Sarah esperó en una pequeña sala de conferencias, sus padres a su lado, mientras la puerta se abrió y dos hombres entraron. Eran inconfundiblemente los gemelos, aunque transformados por la adultez. El mismo cabello oscuro, los mismos ojos verdes, pero sus rostros llevaban las marcas sutiles del trauma psicológico, una hipervigilancia en su postura, una distancia cuidadosa que mantenían de los extraños. Sin embargo, debajo de todo, Sarah aún podía ver ecos de los niños de 7 años que habían desaparecido hace tanto tiempo. ¿Michael? ¿Matthew? La voz de su madre fue apenas un susurro. Los gemelos intercambiaron una mirada, esa comunicación silenciosa que comparten los gemelos idénticos, antes de que Michael diera un paso adelante. «Mamá». La palabra colgó en el aire como un puente a través de 18 años de dolor. Su madre se levantó lentamente, como si tuviera miedo de que moverse demasiado rápido pudiera hacerlos desaparecer de nuevo. Cuando finalmente los abrazó, el sonido de sus sollozos llenó la habitación. Sarah observó a través de sus propias lágrimas mientras su familia comenzó el proceso imposible de sanación. Habría desafíos por delante: terapia, procedimientos legales, el trabajo lento de reconstruir relaciones que habían sido cortadas de la manera más traumática posible. Los gemelos necesitarían tiempo para adaptarse a un mundo que había seguido sin ellos, para reconciliar la familia que recordaban con las personas en las que se habían convertido. Pero en ese momento, viendo a sus primos abrazar a su madre por primera vez en 18 años, Sarah sintió algo que no había esperado: gratitud, no por la tragedia en sí, sino por la extraña cadena de eventos que había llevado a esta reunión. La muerte de su abuela, el álbum de fotos, incluso su propia curiosidad, todo había conspirado para traerlos a casa. Robert murió bajo custodia 3 meses después, un ataque al corazón que los médicos dijeron que probablemente fue causado por el estrés. Sarah no sintió ni alegría ni tristeza por la noticia, solo una sensación hueca de completitud. Había tomado 18 años de su familia, pero al final también se los había devuelto. Los gemelos nunca hablaron públicamente sobre su experiencia y la familia respetó su privacidad. Asistieron a terapia, encontraron trabajos, lentamente construyeron vidas en el mundo del que habían sido robados. Michael se convirtió en bibliotecario, encontrando consuelo en los libros y espacios tranquilos. Matthew eligió la carpintería, creando cosas hermosas con sus manos como para contrarrestar la destrucción que había dado forma a su vida. En la siguiente reunión familiar, la primera en 19 años,
se reunieron de nuevo en un lugar diferente, lejos de la granja que guardaba demasiados fantasmas. Mientras Sara observaba a sus primos interactuar con sobrinas y sobrinos que habían nacido en su ausencia, se maravilló de su resistencia. Durante un momento tranquilo, Michael se acercó a ella. «Gracias», dijo simplemente, «por buscar, por no rendirte». «Debería haber buscado antes», respondió Sara. «Debería haber notado esa sombra en la fotografía hace años». Michael negó con la cabeza. «No estábamos listos hace años. Teníamos que crecer primero. Teníamos que convertirnos en personas que pudieran manejar la verdad. Tal vez esto es exactamente cuando se suponía que pasara». Sara consideró esto mientras observaba a Matthew enseñar a su hija cómo lanzar una pelota de béisbol, su coaching paciente resonando por el césped. Tal vez había sabiduría en sus palabras, o tal vez era simplemente la necesidad humana de encontrar significado en la tragedia sin sentido. De cualquier manera, ahora estaban en casa, marcados pero enteros, cambiados para siempre pero de alguna manera más fuertes por haber sobrevivido a la oscuridad. El álbum de fotos que había revelado su secreto fue destruido en la investigación, pero Sara no necesitaba fotos para recordar este momento. El sonido de la risa de sus primos, genuina y sin reservas por primera vez en 18 años, era una fotografía que su corazón nunca perdería.